La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies Early Start y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies Early Start ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear y su recepción no constituye una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. Durante la conversación de hoy, hablaremos de los aspectos básicos que debe conocer sobre los contratos, la información que debe incluir el contrato que vaya a firmar y las mejores formas de evaluar el nivel de riesgo que un contrato puede tener para su empresa. Cuando celebre un contrato con otra entidad empresarial, todos los detalles del acuerdo deben constar por escrito y estar firmados por ambas partes. Evite llegar a un contrato verbal sin directrices escritas, aunque sea con alguien a quien conoce muy bien, porque hay muchas posibilidades de que se produzcan malentendidos y se olviden detalles. Los distintos tipos de contratos tienen diferentes niveles de importancia. Los títulos de los contratos suelen dar una idea de la magnitud de su impacto en la empresa. Un contrato común entre organizaciones es un memorándum de entendimiento, MOU, por sus siglas en inglés, que suele ser un contrato de menor riesgo. Siempre que haga un contrato con otra entidad, asegúrese de que el contrato incluya el nombre de la empresa, la dirección física y postal de la empresa si difieren, una persona de contacto para cada empresa con número de teléfono y correo electrónico, la fecha de inicio y fin del contrato y las condiciones de pago, incluida la cantidad, la fecha de vencimiento y la forma de pago aceptada. Si paga a otra empresa para que le preste un servicio, tendrá expectativas sobre la calidad del trabajo que recibirá. Si el trabajo no se realiza como usted pensaba, tiene derecho a reclamar, siempre y cuando ponga sus expectativas por escrito en un contrato firmado por ambas partes. Recuerde, siempre pida aclaraciones a una fuente de confianza si no está seguro de algo en su contrato. Cuanto más vinculada legalmente esté a su empresa a otra entidad, mayor será el riesgo de que su empresa podría estar asumiendo al firmar el contrato. Le conviene que un representante legal revise los contratos potencialmente de mayor riesgo antes de comprometer a su empresa con los términos del contrato. A medida que los contratos aumentan en nivel de compromiso y riesgo, hay más componentes a tener en cuenta. Algunas señales de que los contratos pueden ser un nivel de riesgo significativo son: se intercambia una gran cantidad de dinero. La rentabilidad de su empresa es fundamental para la salud y el éxito de su negocio. Si va a pagar a otra persona para que haga un trabajo por usted, ¿ha investigado si tiene una buena reputación? ¿Podrá verificar que hacen el trabajo por el que les paga y qué rendimiento cumple sus normas? Lo más beneficioso es incluir en el contrato una cláusula en la que se especifique claramente qué ocurre si no hacen el trabajo o si su rendimiento no se ajusta a sus normas. Se incluyen algunas cláusulas vinculantes. Hacia el final del contrato, es habitual que los contratos de riesgo medio-alto incluyan frases legales que pretenden reducir el riesgo. Piense si la agencia con la que firma un contrato es lo suficiente fiable como para que usted asuma su riesgo. Asegúrese también de que el contrato le protege por igual. Las cláusulas vinculantes no significan que no deba asumir el contrato. Simplemente son una señal de que el contrato tiene cierto nivel de riesgo y querrá confirmar que firmar el contrato es lo mejor para usted. Personas que no están afiliadas a su empresa acuden al sitio o su empresa acude a la suya. Siempre que usted se encuentre en el lugar de otra persona, ésta puede verse en la situación de aceptar la responsabilidad si usted resulta lesionado, a menos que usted acuerde por escrito otra cosa.
Esta es la razón por la que usted tiene un seguro de responsabilidad civil. Si un niño se lesiona en su casa y la familia sospecha que usted es el responsable, es probable que su seguro de responsabilidad civil le proteja de tener que pagar los gastos médicos o legales. Algunos contratos exigen una prueba de seguro de responsabilidad civil o pueden pedirle que añada otra empresa como entidad asegurada adicional en su seguro de responsabilidad civil. Para más ayuda, visite childcare.texas.gov, en donde encontrará enlaces a recursos empresariales tanto en inglés como en español. Podrá solicitar asesoramiento gratuito tanto en inglés como español.